Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. Hay un chiste gallego que reza así. Se están bañando Manolo y Venancio en los baños del club cuando Manolo dice: Venancio, ¿me podéis dar un poco de tu champú? Oye Manolo, ¿tú no tienes el tuyo? ¿O es que se te ha terminado? No, pero mira, el mío dice para cabello seco y ya lo tengo mojado. Cierro la cita del chiste. Los chistes sobre gallegos, protagonizados por un Venancio o Manolo, ¿quién no ha escuchado alguno? Usualmente son chistes para denotar a una persona que no es precisamente muy inteligente y un tanto ingenua. Tan asociada a esta palabra al español estuvo que la Real Academia de la Lengua Española, hasta el año 2012, incluía la palabra gallego como sinónimo de tonto. Pero, ¿dónde y por qué se originaron estos chistes que algunos solo lo toman para reír y otros lo ven como la burla del mundo hacia un pueblo? Hoy deseo traerle la historia del por qué nacieron esta clase de bromas tan populares en toda América Latina, incluido por supuesto México. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el origen de los chistes gallegos. Una risa que llora. Los chistes sobre algún grupo social, étnico o habitantes de algún país abundan en todas partes. Los hay de argentinos, mexicanos, japoneses, estadounidenses, etc. Dentro de México tenemos una gran variedad sobre los chilangos, los tapatíos, los yucatecos, los campechanos, guasabes o navojoas. También, aunque hoy en menor medida, debido a los avances tecnológicos y culturales, abundan los viejos chistes de rancheros que viajaron a la ciudad. Y así un larguísimo etcétera. Pero desde el siglo XIX se han dado los llamados chistes de gallegos, una especie de mini historias de humor que principalmente son contadas en los países hispanoamericanos. Vistos como lo que son, algunos son graciosos, la mayoría de ellos se cuentan tan solo para pasar el rato. Otros, afortunadamente los menos, pueden rayar en el mal gusto. Hay auténticas joyas de la risa, relatos llenos de ingenio, simpáticos e irónicos, que son una fuente inagotable de carcajadas que nos dejan una sana sensación de inocente buen humor, pero también aquellos que parecerían atentar contra la dignidad de las personas. Tan es así que en algunos países se han presentado quejas a las diversas organizaciones de los derechos humanos en protesta por la publicación de diversos libros de esta índole. Pero, ¿cuál es la historia que hay detrás de estos chistes? Para comprender por qué nacieron y por qué se les asocia a gente no muy inteligente, nos remontaremos a España del siglo XV, antes de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. En ese entonces, Galicia era la zona más rica y culta de la península ibérica. En ella se establecía una nobleza que patrocinaba las artes y la ciencia, aunque también fue de las más sanguinarias explotadoras. Galicia era una tierra de poetas, artistas y libres pensadores, donde los trabajadores del campo hacían posible que se dieran las mejores cosechas de la península. Contaba además con una enorme franja costera rica en productos marítimos. Abundaban además en ella grandes fuentes de agua dulce a través de ríos y riachuelos. En resumen, tenía todos los elementos para ser por sí misma una potencia económica. Pero el panorama, aparentemente paradisíaco, era opacado por una excesiva carga económica, a través de tributos e impuestos que pesaban sobre sus habitantes por parte de la nobleza que gobernaba la región. Los campesinos prácticamente nacían, vivían, trabajaban y morían para servir a los nobles, y sin poco o nada quedándoles para ellos o sus hijos. Fue en medio de este ambiente que en el año de 1460 y 1472 que estallaron en Galicia los primeros levantamientos populares en contra de la explotación de las clases sociales más altas. Mucho antes que la Revolución Francesa proclamara sus principios de libertad social, fue en Galicia donde se dio este movimiento, un movimiento que se le conoce hoy como las revueltas irmandiñas. Estas revueltas tenían como objetivo ideas que aún para su época fueron muy revolucionarias, por ejemplo, en las que cada campesino o trabajador tuviera derecho a la libertad individual y no estar sujeto a un señor o a un noble. Exigían el derecho a ser dueños de la tierra que cultivaban. Además, pedían no tener que sostener más de manera gratuita con su trabajo a la nobleza, que consideraban eran grupos de zánganos y malhechores que abusaban de los más desfavorecidos. Esta guerra tuvo una duración de aproximadamente 12 años,
entre un pueblo apoyado por algunos nobles de bajo rango y que prácticamente no contaban con más armas que palos, viejas espadas y herramientas de labranza, en contra de las fuerzas militares más modernas y mejor organizadas, comandadas por la nobleza española. Finalmente, esta superioridad militar se impondría sobre los revoltosos, y esta derrota iniciaría el declive social y económico de la Galicia culta y popular. Los reyes Isabel y Fernando, para intentar evitar que esta revuelta se reiniciara en un futuro, decidieron dar un castigo ejemplar a los gallegos, como ejemplo para que cualquiera viera las consecuencias de levantarse en armas en contra de la nobleza. Fue así que prohibieron el uso del idioma gallego como idioma culto. Prohibieron el cultivo de trigo y los olivos. Prohibieron la cría industrial de ovejas y cabras. Prohibieron la posibilidad de ser capitanes de naves y carabelas que fueran dependientes del Reino de Castilla. Prohibieron que se estableciera cualquier centro educativo superior en la región, y así un largo etcétera. Es decir, se buscó que esta región quedara en el total atraso económico, social y cultural, y que impidiera que de nuevo ideas de tierra y libertad volviesen a surgir. Los monarcas posteriores a los reyes Isabel y Fernando refrendaron estas prohibiciones. Esto generó un enorme atraso en los avances tecnológicos y educativos en siglos posteriores, un empobrecimiento generalizado de las clases sociales más desfavorecidas. Incluso el idioma gallego casi desapareció de la historia. Así pasó el tiempo hasta llegar al siglo XIX, donde los habitantes de Galicia vivían bajo enormes carencias de toda índole, así como una total ausencia de objetivos y horizontes para el futuro. Fueron años donde los gallegos, irónicamente habitantes de la zona más rica de España, sintieron que ahí era el peor sitio en el mundo para vivir. Además, fue una época en la que el Imperio Español comenzaba a desmoronarse, con la independencia de las colonias en América y Asia, lo que provocó un sentimiento de desánimo nacional. Ante esta crítica situación económico y social, miles de gallegos decidieron marcharse de Galicia y buscar mejores condiciones de vida fuera de España. Fue así que arribaron a América, principalmente en Cuba, Argentina, Uruguay, Panamá, Venezuela, Brasil, así como también México. En lo general, muchos llegaron solos, sin familias, buscando nuevos horizontes de vida que les permitieran salir de las miserias y privaciones económicas a las que eran sometidos por parte de las autoridades españolas. La mayoría de ellos eran gente sin ninguna educación formal, sin una cultura, personas sin oficio alguno, impulsados tan solo por sus deseos de tener una vida mejor. Una vez instalados en el Nuevo Mundo, estos hombres y mujeres, sin mayores posesiones que sus propias ropas y su ingenio, comenzaron a trabajar, pues si algo sabían, era hacer eso. A base de esfuerzo y lucha, los inmigrantes gallegos se convirtieron en los mejores macheteros, en los mejores vendedores de muebles, en los más hábiles negociadores en los trueques y sin nada que perder, en los más arriesgados en crear toda clase de negocios, que con el paso de los años los convirtieron en personas adineradas, llegando a dominar diversas industrias en todos los países de América, como por ejemplo la industria hotelera en México, donde según la Asociación Nacional Hotelera y Conexos, los españoles, principalmente gallegos, dominan este rubro con un 95% del mercado. Fue en esos años de enriquecimiento cuando comenzaron a aparecer los chistes de gallegos. Estos chistes nacieron como una especie de consuelo y autodefensa de los habitantes de los países anfitriones que se burlaban de la ignorancia, ingenuidad o inocencia de estas personas a las que consideraban inferiores por haber llegado incultos y pobres, pero que habían sido capaces de progresar económicamente más allá de la propia riqueza de los habitantes de los países a los que habían emigrado. Los habitantes de los países anfitriones que habían visto llegar a los gallegos en barcos de carga se preguntaban cómo era posible que, siendo como eran, pudieran ser más hábiles que ellos para hacer dinero y enriquecerse. En el siglo XX hubo una nueva oleada de migrantes gallegos, los cuales tuvieron que huir de España durante la Guerra Civil en el año de 1936. El nivel cultural y profesional de los que viajaron a América fue mucho mayor. Esos nuevos gallegos emigraron sobre todo a México y contribuyeron al enriquecimiento cultural de las universidades mexicanas y por ende a la sociedad mexicana en general. Los chistes gallegos, en su origen de mediados del siglo XIX, tuvieron su continuación en el siglo XX y aún hoy en día, en pleno siglo XXI, aún sirven para hacernos reír.
La próxima vez que escuches uno de estos, recordemos de dónde nacieron, de un pueblo que se rehusó a ser oprimido y explotado, decidiendo poner un alto a la injusticia social en la cual vivió. Y como consecuencia durante muchos años sufrió un embargo tecnológico-cultural que lo sumieron en el atraso e hicieron preso de la burla inocente, o a veces no tanto, del resto del mundo. Pero que finalmente, a base de esfuerzo, trabajo y una determinación en contra de todo pronóstico, se levantaron y lograron el éxito que tanto anhelaron. Quizá a manera de reflexión, mientras nosotros en nuestras casas hacemos chistes de algún gallego, mientras vemos cómodamente sentados en un sillón un partido de fútbol por televisión, compartiendo este chiste en las redes sociales, riéndonos a carcajadas de la aparente inocencia e ingenuidad de sus protagonistas, en ese mismo momento, algún gallego, algún Manolo o Venancio, también se estará riendo a carcajadas, mientras va rumbo al banco a depositar su dinero, fruto de su trabajo y habilidades, ganancias que obtuvo precisamente de aquellos que se rieron de él. Muchísimas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y compártanla. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción, así como de la campanita, pues como ustedes ya lo saben, YouTube tiene la pésima costumbre de eliminar ambos sin solicitar el permiso de ustedes. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. Es gracias al apoyo de todos ustedes que aún sigo aquí, y lo seguiré haciendo hasta que el destino y su preferencia así lo quieran. Para aquellos que deseen hacer alguna donación, la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. Gracias por regalarme un poco de su tiempo con cada video. Gracias por sus comentarios positivos y gracias por todo su apoyo general a través de estos años. Me honra su preferencia y ello me ha animado a sacar fuerzas para continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos de nuestro vasto y hermoso México, así como todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que podemos ver compartimos un origen y un destino en común. Nuevamente a todos ustedes, de todo corazón y donde sea que estén, muchísimas gracias.